Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna, residente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Y bueno, después de 2 años regresamos a nuestras clases presenciales en el auditorio, por eso que tenemos esta nueva modalidad. Pues el día de hoy vamos a revisar un tema que es de bastante importancia, si bien no son pacientes que vemos en la consulta diariamente, sí es importante que conozcamos sobre esta enfermedad, que es el lupus eritematoso sistémico. Le agradezco al profesor asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez, por su apoyo en la elaboración de esta clase. Y bueno, sabemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, crónica, multisistémica, compleja, y esto debido a su gran heterogeneidad en las manifestaciones o en su presentación clínica. Esta se presenta de manera frecuente, o de lo más frecuente es que se presente en mujeres en edad reproductiva entre los 15 y los 45 años de edad, y esta representa un reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento a los clínicos debido a su gran heterogeneidad clínica, así como su alta mortalidad. Y además de la evolución clínica característica que tiene esta enfermedad de presentar tanto activaciones o flares de la enfermedad, así como remisiones. Como les comentaba, y como sabemos y hemos leído en múltiples enfermedades autoinmunes, esta tiene una predilección por el género femenino, con relación 9:1 tan característica de la enfermedad en la edad de presentación, sobre todo en la edad reproductiva, entre los 15 y 45 años, como les comentaba. Sin embargo, no es la única periodo de presentación, aunque es menos frecuente, se llega a presentar también en el género femenino, perdón, también en el género masculino. Esta tiende a presentarse a lo mejor en edades un poquito más tempranas, con un predominio de fotosensibilidad, de serositis, y con una mortalidad más elevada que en el género femenino. También se llega a presentar en la edad infantil, donde tiene una mortalidad más elevada y está asociada sobre todo a alteraciones renales, y este se presenta en un 20% en los menores de 16 años de edad. Y de igual manera, como podemos ver, tanto en menores de 16 años como en los extremos de la vida, la relación sigue siendo favoreciendo al género femenino. Y en el periodo postmenopáusico, este representa un 15%, también se puede presentar en estas pacientes, solamente que con menor frecuencia, y llega a afectar sobre todo, aunque a todo tipo de raza, tiene una mayor gravedad en la población afroamericana, seguido por los asiáticos y los latinos. Y pues su evolución varía mucho de la región geográfica o de los antecedentes propios del individuo. Y dentro de la mortalidad, pues está impactada sobre todo por la activación de la enfermedad, la presencia de infecciones y las patologías cardiovasculares, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología, la incidencia y la prevalencia están influenciadas, como les comentaba, por la edad, por la etnia y por el predominio del género femenino, dependiendo de la población estudiada. La incidencia en Norteamérica, Sudamérica y Europa es de 1 en cada 23 por cada 100 habitantes por año, y tiene una prevalencia en Europa que se estima de 20 a 50 por cada 100,000 habitantes año. En México, desgraciadamente, no tenemos una prevalencia estructurada por algún colegio. Sin embargo, de acuerdo a la información del Colegio Mexicano de Reumatología que revisé y de su guía de práctica clínica que salió en el 2019, ahí se estima que hay una prevalencia de 20 de cada 100,000 habitantes, y que, como les comentaba, la gravedad es aún más marcada en la población latina que a lo mejor en los caucásicos. Entonces, bueno, también en la población latina, en este caso en los hispanos y en nuestra población, predominan las alteraciones renales, sobre todo. Y la supervivencia, a pesar de la alta morbilidad que tienen estos pacientes, para 10 años es del 75 al 85%, y esto gracias a que en los últimos años se ha hecho un poquito más de conciencia en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento con los diferentes métodos de tratamiento, tanto el uso de glucocorticoides, de los antipalúdicos, pero también de los inmunosupresores y de las terapias biológicas. Y al momento, al menos 5 millones de personas en el mundo sufren de lupus, y es por eso la importancia de conocer al respecto. Okay. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, hasta el momento no hay una causa
o una etiología clara de la enfermedad. Sin embargo, se ha visto que hay ciertos factores o múltiples factores, tanto propios del individuo como es el género, como es la edad, como ya comentábamos, algunos factores genéticos o mutaciones, también algunos factores ambientales que alteran la metilación del DNA, que favorecen a los pacientes a tener un factor común, que es la pérdida de la tolerancia inmunológica, como ya hemos visto en múltiples enfermedades autoinmunes. Y esto secundario a una disregulación inmunológica. Y esto es principalmente, esta desregulación inmunológica es en estos pacientes que tienen todos estos factores en su contra y que tienen esta predilección para, si están en contacto con estos factores ambientales sobre todo, condicionan alteraciones tanto en la apoptosis, en la muerte celular, o en el clearance de las células apoptóticas, que va a condicionar una activación excesiva o la participación del sistema inmune innato, que este es como el sistema que, a pesar de que actúa también el sistema inmune adaptativo, el sistema inmune innato es el que participa en gran medida en la fisiopatología de esta enfermedad. Y esto a través de las células dendríticas plasmocitoides, que son como la célula clave y que liberan o favorecen la liberación de la citosina clave también de esta patología, que es el interferón de tipo 1 o el interferón alfa, que es, hay muchas otras citocinas que participan, pero el interferón 1 es el que más estudiado, que condiciona los daños que se presentan en esta enfermedad. Entonces, hay una desregulación inmune con la participación muy importante del sistema inmune innato, y que va a reconocer a las células apoptóticas que están alteradas y son reconocidas por las células dendríticas, que las van a presentar a los linfocitos T, y que de esta manera van a estimular a los linfocitos B para que produzcan autoanticuerpos contra los autoantígenos, que en este caso son las células, el componente neutrofílico de las células apoptóticas. Entonces, no neutrofílico, perdón, del núcleo. Así como histonas, y esto es lo que va a favorecer la producción de los anticuerpos antinucleares. Entonces se van a producir estos anticuerpos, además de la producción de citocinas, que en un periodo preclínico que puede durar años, incluso 5 o 9 años, y que al cabo del tiempo estos anticuerpos, estos autoanticuerpos, en unión con los autoantígenos, van a formar los complejos inmunes que se van a depositar en los órganos, y van a favorecer en una etapa clínica el daño que nos da las características clínicas propias de la enfermedad, que como ya sabemos, pues ataca todos los órganos de nuestro cuerpo, sobre todo causando un gran impacto, sí, por favor, causando un gran impacto, sobre todo cuando hay una afectación renal, pero también en la vasculatura. En cuanto a los factores genéticos que se han descrito, dentro de los genes implicados más importantes, y son muchos como podemos ver aquí en la tabla, o algunos que participan en la producción de los autoantígenos, algunos que participan sobre todo en la regulación del sistema inmune innato, del sistema inmune adaptativo, pero dentro de los más característicos descritos en la literatura, de los que más se han estudiado, son el HLA-DR3 y DR2 y DR3, sobre todo el DR3, que se ha visto más asociado a las alteraciones cutáneas que tienen esta enfermedad, así como deficiencias de los componentes del complemento, sobre todo y en mayor porcentaje el C1Q, pero también el C1, el C2 y el C4, que como sabemos pues participan en la fase inicial de la cascada del complemento, y que también van a producir inflamación. Dentro de algunos factores epigenéticos, pues se encuentran las alteraciones de la metilación del DNA y los cambios postnacionales de las histonas, y dentro de algunos alteraciones genéticas individuales que están escritos en la literatura o descritos con mayor frecuencia, pues tenemos el TREX1, que participa en aumentar la producción de interferón 1, y los HLA-DR3 y DR4, que alteran o también se asocian a la alteración de las células presentadoras de antígenos, entre muchos otros. En cuanto a algunos factores ambientales que participan o que favorecen las alteraciones, sobre todo de la metilación del DNA,
que se han descrito es la exposición a la luz ultravioleta, y esto propiamente es lo que hace. Causa una disrupción de la estructura del DNA mediante de la metilación, como vemos en la imagen, que va a condicionar que se produzcan estas células apoptóticas, y en estos pacientes que tienen predilección por su reconocimiento, pues va a ser toda la cascada de sucesos que ahorita les comenté. También tenemos el tabaquismo, sobre todo con el consumo de más de 10 cajetillas por año, se asocia al lupus, que tiene anti-DNA de doble cadena positivo. Un anticuerpo muy importante, que ahorita vamos a ver su relevancia clínica. Dentro del lupus inducido por fármacos, los que mayor importancia tienen es la procainamida, la minociclina, la hidralazina y la isoniazida. Algunos otros factores como la endometriosis, el consumo de 5 gramos de alcohol por día, de más de 5 gramos de alcohol por día, las infecciones, sobre todo el virus asociado es el Epstein-Barr, o la exposición a algunos contaminantes ambientales, también se ha visto que alteran la estructura del DNA y también favorecen al desarrollo de esta enfermedad. Y un factor muy importante también es el factor hormonal. Ciertamente, como podemos ver, esta es una enfermedad que predomina en el género femenino, y pues la teoría es que el factor hormonal, el predominio de estrógenos, progesterona, tiene un papel muy importante en su desarrollo. Esto sobre todo porque es en mujeres en edad reproductiva, donde estas hormonas se encuentran en mayor o que se encuentran de manera más abundante. Además de que se ha visto que esto puede estar relacionado con la presencia del cromosoma X, que no fue inactivado, algo que sucede normalmente en todos los individuos, y es por eso que se ha visto sobre todo en el síndrome de Klinefelter, que son los varones que tienen 47XXY, tienen una X extra, donde se ha visto que tienen un riesgo hasta de 14 veces más de desarrollar el síndrome, en comparación con el síndrome de Turner, que como sabemos es 45X0, en donde los pacientes no se ha visto que tengan una mayor predisposición por desarrollar el síndrome. Además, se han visto algunas variantes cromosómicas propias del cromosoma X, o que se han encontrado localizados en el cromosoma X, como son el IRAC1, el TLR3, el TLR7, que también se han asociado con el desarrollo de esta enfermedad. Además de que se ha encontrado que hay una agudización de la actividad de la enfermedad en los periodos de gestación, puerperio, o con el consumo de anticonceptivos orales. Y esto es porque, como sabemos, el estrógeno tiene algunas funciones moduladoras de la función inmunológica, sobre todo al aumentar la expresión de protoncogenes de los macrófagos, al aumentar la adhesión de las células mononucleares del endotelio, y al disminuir la apoptosis de las células B autorreactivas, lo que promueve la maduración de alta afinidad por el anti-DNA y la formación de los autoanticuerpos. Y bueno, prácticamente en resumen de todo lo que les comentaba, lo que sucede es que el individuo tiene diferentes factores que predisponen a que haya todas estas alteraciones inmunológicas, como son los factores epigenéticos, ambientales, inmunológicos u hormonales, que van a activar tanto el sistema inmune innato de manera predominante, pero también al sistema inmune adaptativo en consecuencia, y que van a producir las citocinas inflamatorias, de manera más importante el interferón 1, que va a llevar a la producción de los autoanticuerpos y de los complejos inmunes, además de las alteraciones propias de las células T efectoras, que van a estar alteradas con una disminución en su umbral de activación y una hiperactividad de la actividad de las células de los linfocitos B. Y todo esto y la activación o la formación de los complejos inmunes se va a, con su depósito en los tejidos, pues fomentar el daño tisular. Esta es una imagen que es representativa de todo lo que les comentaba de las alteraciones inmunológicas. Hay una deficiencia de la apoptosis o alteración de la apoptosis o la eliminación de las células apoptóticas. Pueden ser las dos cosas. Y esto va a condicionar la activación de la respuesta del sistema inmune innato, donde la célula característica o clave es la célula dendrítica plasmocitoide, que va a reconocer a estos autoantígenos, que son los derivados de las células apoptóticas por esas alteraciones del DNA, y que van a presentar a estas células a las células T, además de que van a favorecer la producción de interferón 1
que va a estimular también a las células linfoides, perdón, a las linfocitos B, para que haya una producción de autoanticuerpos frente a esos autoantígenos. Y bueno, aquí de manera un poquito más como clara vienen algunas de las alteraciones que tienen cada una de las células en esta enfermedad. Como podemos ver, las células dendríticas favorecen a la producción de NETs o estas trampas neutrofílicas, también la activación de las células T y los linfocitos B, hay una hiperactividad de los linfocitos T con una producción de sus autoanticuerpos. Y los linfocitos T también hay una autorreactividad y una activación de los linfocitos T. Y nada más aquí me gustaría remarcar la citocina que es la más característica, que es el interferón tipo 1, que tiene un papel central en la desregulación inmunitaria, además de que existen unos granulocitos de baja densidad que son producto de los neutrófilos, que van a tener una mayor capacidad para la formación de NETs, o que son las trampas extracelulares de neutrófilos y que son producto o que favorecen la apoptosis. Estas van a ser reconocidas y van a estimular las células dendríticas plasmáticas, e de igual manera hacer todo el ciclo que ya les comentaba de formación de interferón para que siga este ciclo de la producción de NETs o de la netosis, además de la presentación de los linfocitos a los linfocitos T y la estimulación consiguiente de los linfocitos B para la producción de autoanticuerpos. Participan diferentes citocinas, como son los interferones de tipo 1 que ya les comentaba, pero también todas las líneas, tanto el perfil TH2, TH1, también TH17, la interleucina 6, 10, y esta muy importante que está aumentada, que es la estimuladora de los linfocitos B, que se encuentra aumentada, y la menciono porque hay una terapia que está dirigida contra esta citocina, que vamos a ver más adelante. En cuanto a la producción de los autoanticuerpos, estos, pues como sabemos, son los mediadores esenciales del lupus eritematoso sistémico, ya que favorecen la producción de los inmunocomplejos. Dentro de esto, los anticuerpos antinucleares son el sello distintivo de la enfermedad, ya que hasta un 99% de los pacientes que tienen lupus los tienen. Sin embargo, no es que si tienes los anticuerpos antinucleares tengan lupus, ya que un 5% de los pacientes que tienen los anticuerpos antinucleares van a desarrollar la enfermedad. Y estos se clasifican de acuerdo a sus dianas, a las dianas en las que van estos anticuerpos, ya sea partículas intracelulares de los ácidos nucleicos, proteínas ligadas a los ácidos nucleicos, incluso proteínas de la membrana celular. Y esta imagen es representativa de lo que les comentaba, que incluso en la fase preclínica esta producción de autoanticuerpos se producen incluso 5 años antes de que se haga el diagnóstico. Todos ellos que de alguna manera tienen alguna participación o importancia en la enfermedad, sobre todo los anticuerpos antinucleares, pero de manera más importante los anticuerpos anti-DNA de doble cadena y los SM. Es importante también que se estima que el 5% de la población sana tiene anticuerpos antinucleares en títulos altos de iguales o mayores a 1 en 60, y es por eso que el criterio diagnóstico de acuerdo a la EULAR 2019 es que tengan ANAS positivos con títulos iguales o mayores a 1,80 en células humanas tipo 2, y eso es algo muy importante para pues tener en cuenta que ese es el tipo de células que se usa al momento de hacer la inmunofluorescencia, y que el patrón de tinción característico es el homogéneo, donde los antígenos asociados son el anti-DNA de doble cadena, al igual que los nucleosomas y las histonas. Y dentro de los anticuerpos de la enfermedad, los más específicos son el anti-DNA de doble cadena y los anti-SM, de manera más importante el anti-DNA de doble cadena, ya que se relaciona con la actividad de la enfermedad. Estos son algunos autoanticuerpos. Dentro de los más prevalentes es el anti-DNA de doble cadena, que al igual que el anti-SM o el anti-SMIT, tiene una especificidad importante para la enfermedad. Sin embargo, el anti-DNA es el que se asocia con la actividad o que fluctúa con la activación
y atenuación de la enfermedad con esos picos de flares que les comentaba de la enfermedad, de activaciones y remisiones. Además de que se asocia de manera más importante con las alteraciones glomerulares. Perdón. El anti-SM realmente no tiene un papel en el control o en las activaciones y remisiones de la enfermedad. Se ha visto que está asociado al anti-RNP1, que este es un anticuerpo asociado sobre todo a las enfermedades del tejido conectivo mixto y de manera menor con alteraciones renales. Tenemos algunos otros autoanticuerpos que también están presentes en la enfermedad, como es el anti-RO y el anti-LA, que como sabemos son característicos del síndrome de Sjögren, pero que también en el lupus se asocian sobre todo a alteraciones cutáneas como fotosensibilidad, también al lupus neonatal y al característico bloqueo cardíaco, que es característico de los neonatos nacidos de madres con lupus. Además también tenemos los antihistonas, que están presentes de manera importante en el lupus inducido por fármacos, y los anticuerpos antifosfolípidos asociados sobre todo a alteraciones de trombosis venosa y arterial y a los abortos, que son parte, como ya conocemos, del síndrome antifosfolípidos. Y bueno, estos básicamente los mecanismos de daño tisular, que como sabemos juegan un papel importante. Los autoanticuerpos, que al unirse con los autoantígenos forman complejos inmunes que al depositarse en este caso, por ejemplo, en la membrana basal glomerular, van a activar el sistema de complemento, que va a activar o va a producir la migración de citocinas, la inflamación y el reclutamiento de células inflamatorias al riñón, lo que va a favorecer la fibrosis del mismo y la pérdida de la función renal, culminando en la nefritis lúpica, y así este mecanismo similar a cada uno de los órganos que se ven afectados. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues esta es una enfermedad multiorgánica, afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo, tiene síntomas constitucionales, entre ellos en un 90-95%, entre ellos la fatiga es la principal manifestación de la que se quejan los pacientes, pero también tiene fiebre, que se asocia sobre todo a actividad de la enfermedad, llegan a tener mialgias, fluctuaciones en pérdida y ganancia de peso, así como cefalea. Dentro de los órganos más afectados con frecuencia son el muco cutáneo y el músculo esquelético, en un 80-90%, la literatura varía, en algunas lo más frecuente es que sea cutáneo, en otras el músculo esquelético. En esta literatura tenían una prevalencia similar. También llegan a presentar serositis hasta en un 70%, glomerulonefritis de un 40-60%, alteraciones neuropsiquiátricas, así como citopenias autoinmunes. Ahorita vamos a desglosar cada uno. Dentro de las manifestaciones cutáneas la dividimos en dos grandes grupos: las lesiones cutáneas específicas por sus alteraciones histopatológicas comunes que son propias de esta enfermedad, así como las lesiones cutáneas inespecíficas, que aunque no tienen las mismas características histopatológicas y no son específicas o que nos hablan de que si las tienen a fuerza tienen esa enfermedad, sí es común que el lupus las presente. Dentro de las lesiones cutáneas específicas tenemos el lupus eritematoso cutáneo agudo, el lupus eritematoso cutáneo subagudo y el cutáneo crónico, de los cuales cada una se puede dividir si es localizado, si es generalizado. En el caso del subagudo, si es anular, por ejemplo, que es el más frecuente, o pápulo escamoso, y en el caso del crónico el más frecuente es el lupus discoide. Y el hallazgo histológico característico de estas tres entidades es la dermatitis de interfaz con inflamación perivascular y perianexial, que puede tener depósitos de inmunoglobulina y complemento en las uniones dermoepidérmicas. Y en el caso de las lesiones cutáneas inespecíficas, que como les comento, no necesariamente están presentes en toda la enfermedad, sí es frecuente que la presenten, como las aftas orales, los nódulos subcutáneos, la alopecia o el lívido reticular. Perdón. En cuanto al lupus eritematoso cutáneo agudo, es lo más frecuente que conocemos, sobre todo en los periodos de actividad. Este se asocia a fotosensibilidad y es exantema facial eritematoso en alas de mariposa, que se encuentra en la región malar, que respeta la región nasolabial y que se presenta en un 30-60% de los pacientes, asociado a fotosensibilidad, como les comento, y que se quita sin dejar cicatriz. En cuanto al lupus eritematoso subagudo, es característica las lesiones de eritema anular con este borde activo
que se puede encontrar en áreas fotoexpuestas y también cubiertas del sol, que se asocia de manera frecuente en un 90% con la presencia del anticuerpo anti-Rho positivo. Y en el caso, estas también se quitan sin dejar cicatriz. Sin embargo, y en contraste con el lupus eritematoso crónico, el más frecuente es el fenotipo discoide, que es la forma más frecuente del tipo crónico, presente hasta en el 25% de los pacientes, con la característica y la presencia de estas lesiones elevadas con eritema, pero también escama, que estas, perdón, con frecuencia se asocian también a alopecia cicatrizal y dejan cicatriz, y se pueden encontrar tanto en áreas fotoexpuestas como cubiertas. También tenemos la paniculitis lúpica, que es otro tipo de lupus cutáneo crónico, que es una atrofia de la grasa subcutánea asociada sobre todo a traumatismos, y que esta por lo general dejan cicatriz y pues alteraciones deformantes en la piel de los pacientes. Y esta, que aunque no es específica, me pareció importante comentarlas, que son las úlceras orales típicas de estos pacientes, que se encuentran sobre todo en el paladar duro o relacionadas con la actividad de la enfermedad y que no son dolorosas. En cuanto a la artritis, es importante señalar o subrayar que, a diferencia de algunas otras entidades reumatológicas, esta es una artritis no erosiva y no deformante, que se encuentra hasta en el 85% de los pacientes, donde de manera característica podemos encontrar la sinovitis clásica, además de un dolor fuera de proporción a la exploración física. Esta puede comportarse como una artritis deformante, sobre todo cuando está asociada a la artritis reumatoide, con un lupus hasta en un 2%, y es sobre todo por hiperlaxitud de los ligamentos que se encuentran en las articulaciones, bueno, una desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y una laxitud de los ligamentos de las articulaciones interfalángicas proximales, como podemos ver aquí en la clásica artropatía de Charcot, que se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes, y que es esta característica de pulgar en Z y dedos de cisne. También tenemos algunas otras alteraciones que, aunque son menos frecuentes, es importante señalarlas, como la miositis, sobre todo relacionada al uso de corticosteroides. También la fibromialgia presenta hasta en el 22% de los pacientes, en las que también tenemos que hacer un descarte, alteraciones de ansiedad o trastornos, desórdenes afectivos. Y también la osteonecrosis, sobre todo en la cabeza del fémur, muy similar al cuadro clínico como conocemos la necrosis vascular de la cabeza del fémur, con un dolor articular agudo en la cadera. Así es como se manifiesta, presenta hasta en el 10% de los pacientes. En cuanto a las manifestaciones renales, estas están presentes en la evolución de la enfermedad en un 74%, siendo las principales manifestaciones las alteraciones en la tensión arterial, sobre todo hipertensión, insuficiencia renal y alteraciones en el sedimento urinario, como proteinura, microhematuria o cilindros renales. Pero esto pudiendo terminar en la alteración más grave de las alteraciones renales, que es la nefritis lúpica, que ocurre en los primeros 5 años de la enfermedad y se asocia sobre todo al tener positivos los anticuerpos anti-DNA de doble cadena y a la disminución del complemento. Y pues el tener esta entidad es ciertamente un factor que aumenta la morbimortalidad de estos pacientes, pudiendo terminar en insuficiencia renal. Y en estos pacientes tiene una supervivencia del 80% a 15 años. No nos vamos a meter mucho en la clasificación de la nefritis lúpica. Realmente la nefritis lúpica se podría llevar toda una sesión, porque hay capítulos que hablan solamente de nefritis lúpica. Sin embargo, es importante conocer que existen 6 clases, de las cuales varían dependiendo del involucro de los glomérulos, del porcentaje del involucro de los glomérulos, y que va desde las menos afectadas, como es los pacientes que tienen proteinuria asintomática y solamente hematuria en el caso de afectación de mesangial mínima, hasta en la clase 6, donde hay un involucro de más del 90% de los glomérulos, que es una nefritis lúpica esclerosa y que lleva clínicamente la insuficiencia renal crónica. Tenemos diferentes tipos y cada uno, dependiendo del porcentaje de glomérulos afectados, pues tiene datos clínicos diferentes. Ahorita por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter mucho en cada uno de ellos, pero es importante que al detectar que hay alguna alteración en la función renal de estos pacientes,
se deben de derivar a que se les realice una biopsia. ¿Y cuáles son estas indicaciones de acuerdo a las guías para realizar una biopsia renal? El aumento de la creatinina sérica sin una causa alternativa convincente, el que haya una proteinuria confirmada de más de 1 gramo en 24 horas y la proteinuria mayor a 0.5 gramos por día más hematuria y cilindros celulares. Y los criterios para hacer el diagnóstico de nefritis lúpica de acuerdo al ACR o los criterios del Colegio Americano de Reumatología es la presencia de proteinuria mayor a 0.5 gramos por día o una relación de proteínas creatinina mayor a 0.5 gramos, la presencia de sedimento urinario activo, la presencia de más de 5 eritrocitos o la presencia de piuria de más de 5 leucocitos en un campo de alto poder en ausencia de infección. Dentro de algunas manifestaciones hematológicas, lo más característico es la presencia de leucopenia acompañada de linfopenia. Sin embargo, en casos de actividad de la enfermedad, del uso de glucocorticoides o de infección, pueden tener leucocitosis. Es frecuente la presencia de anemia normocítica normocrómica asociada a los procesos crónicos, un 10% de anemia hemolítica e incluso de trombopenia, que al unirse la anemia hemolítica con la trombopenia, pues nos dan el síndrome de Evans. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, aunque son poco frecuentes, se pueden encontrar de manera más frecuente vasculitis de tubo digestivo, peritonitis y en menos del 10% también los pacientes pueden presentar pancreatitis. Y es frecuente encontrar alteraciones de las pruebas de función hepática con transaminasemia y pacientes con dolor abdominal, que esto nos habla mucho de la actividad de la enfermedad. En cuanto a algunas manifestaciones cardiovasculares, lo más frecuente es que presenten pericarditis, hasta en un 40% de estos pacientes. La miocarditis es poco frecuente, llegan a tener endocarditis de Lippmann-Sachs, que es la presencia de vegetaciones estériles en las válvulas. Lo más frecuente es que sea en la válvula mitral, como podemos ver en la imagen. Este es un ecocardiograma donde vemos el ventrículo o el lado izquierdo del corazón. El ventrículo izquierdo es la válvula mitral y estas pequeñas lesiones que vemos aquí pues son esas vegetaciones estériles conocidas como la endocarditis de Lippmann-Sachs. Y es importante que esto es un hallazgo frecuente en estos pacientes que en muchas ocasiones puede confundir a que sea una endocarditis infecciosa. Y es importante que se tenga en cuenta que estos pacientes lo pueden presentar para que no se les den tratamientos excesivos o demás que no necesitan. Además, pueden presentar una aterosclerosis prematura y acelerada, lo que condiciona esa morbilidad y mortalidad asociada a las manifestaciones cardiovasculares y hasta en un 60% el fenómeno de Raynaud. Entre las manifestaciones pulmonares, hasta un 50% llegan a presentar pleuritis, que puede ser uniobilateral, con un característico derrame exudativo, que se presenta con un exudado linfocitario, con glucosa normal, ANAS positivos y una disminución del complemento. Además, esto es de lo más frecuente, pero sí llegan a presentar hipertensión pulmonar en menos del 1%, sobre todo en pacientes que tienen anti-RNP y síndrome de Raynaud. En cuanto a las alteraciones neuropsiquiátricas, estas se pueden dividir dependiendo de si se involucran los mecanismos inmunológicos, como son las primarias o las secundarias, donde es por daño a otros órganos o relacionada a los fármacos. Dentro de las manifestaciones más frecuentes tenemos trastornos psiquiátricos, deficiencias cognitivas o estados confusionales. También ya vamos a tener síndromes neurológicos focales como la cefalea o la migraña, que son de los más frecuentes, o síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, como algunas mononeuritis periféricas. Y se incluyen 19 síndromes neuropsiquiátricos que no todos se correlacionan con actividades de la enfermedad, pero sí es más frecuente que el presentarlo se correlacione con la actividad de la enfermedad. Y bueno, ya que revisamos todas estas manifestaciones y como vemos, esto involucra todos los aparatos y sistemas de nuestro organismo, la EULAR del 2019 propuso los criterios diagnósticos, pero es importante señalar que estos criterios son hechos con fines de investigación. Entonces nos ayudan a orientarnos en el diagnóstico, pero pues no necesariamente el paciente de primera instancia va a tener todas estas manifestaciones, tomando en cuenta que, como les comenté, la presencia de estos anticuerpos antinucleares puede estar presente desde muchos años antes de que se manifieste la enfermedad. Estos fueron postulados en septiembre del 2019 con una alta sensibilidad y especificidad.
y que clasifica al paciente con un criterio de entrada que es la presencia de los anticuerpos antinucleares con títulos iguales o mayores a 1 en 80, realizados por las técnicas de inmunofluorescencia con células humanas tipo 2 o HEP2, y que tiene que tener este criterio positivo para que luego entre a clasificarlo de acuerdo a los diferentes dominios, tanto clínicos como inmunológicos. Seguramente, como este está muy chiquito, lo puse acá en español, pero prácticamente son estos dominios que tenemos acá de manifestaciones constitucionales, hematológicas, neuropsiquiátricas, como vimos ahorita, y se debe de hacer la suma de las puntuaciones por dominios, tomando en cuenta que si, por ejemplo, un paciente, en el caso de neuropsiquiátricos, tiene convulsiones, pero a la vez delirio, se debe de tomar la puntuación más alta. Se le da 5 puntos. Y si tiene 10 o más puntos, ya se puede hacer el diagnóstico de lupus. Estos son todos los criterios diagnósticos, los diferentes tipos de nefritis lúpica, la presencia de los anticuerpos SM o DNA de doble cadena, que como vemos da una puntuación muy alta de 6 puntos. Las alteraciones mucocutáneas, como vimos, los diferentes tipos, aguda, subaguda y crónica, la presencia de pericarditis aguda o de derrame pleuraro pericárdico, la artritis, como ya vimos, no erosiva, las alteraciones neuropsiquiátricas, las alteraciones hematológicas hemolíticas o la leucopenia, la presencia de la disminución del complemento, ya sea junto C3, C4 o C3 o C4, que da puntuaciones diferentes, y la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos y los síndromes constitucionales como la fiebre. Dentro del abordaje de estos pacientes, como ya vimos, involucra diferentes órganos y sistemas y toda la economía, se le debe de hacer un abordaje bastante completo y podemos encontrar diferentes alteraciones dependiendo de los laboratorios. En la biometría, la anemia en más del 50% de los casos, que como vimos es una anemia de trastornos crónicas, normocítica, normocrómica, con aumento de la ferritina y con aumento con los reticulocitos normales. También podemos encontrar anemia hemolítica autoinmune en un 10%, leucopenia asociada con linfopenia o la trombocitopenia. En el perfil bioquímico, las alteraciones del perfil hepático, así como alteraciones del perfil de lípidos, es muy característico que en la actividad de la enfermedad se encuentra una disminución del HDL con un aumento de los triglicéridos, del LDL y de la lipoproteína A, y pues las alteraciones propias de la función renal, así como alteraciones en el examen general de orina o en la recolección de orina de 24 horas. En cuanto a los reactantes de fase aguda, pues obviamente también se encuentran alterados, sobre todo en los periodos de actividad de la enfermedad, es en el caso de la BCG o en el caso de que haya alguna infección. Y la PCR solamente cuando hay infección. Entonces, ¿cuál es la reactante de fase aguda que se asocia o que se altera con la actividad de la enfermedad? Pues es la BCG. Alteraciones en los tiempos de coagulación, sobre todo si hay presencia de anticuerpos antifosfolípidos, y las proteínas del complemento que, como vimos, pueden estar disminuidas, C3, C4, CH50, y sobre todo si hay una deficiencia genética de los componentes, los principales componentes o iniciales del complemento, como C1Q, que es el más frecuente, pero también C1, C4 o C2, como vimos anteriormente. Se le debe de hacer un abordaje completo, como les mencionaba, pidiéndoles un electrocardiograma, un ecocardiograma, las pruebas incluso de función respiratoria si el paciente por clínica lo requiere, algunos estudios de imagen y de manera muy importante los estudios de hipercoagulabilidad, que son la actividad del anticoagulante lúpico y de los anticuerpos anticardiolipina, sobre todo en los pacientes que tengan alteraciones de la coagulación, que tengan episodios previos de trombosis, abortos recurrentes o síndrome de Raynaud o livedo reticularis, sobre todo asociados al síndrome antifosfolípidos. Existen algunas evaluaciones diferentes o algunas escalas que nos ayudan a ver la actividad de la enfermedad, así como el daño de acuerdo a los órganos afectados. No les puse cada una de las escalas porque son muy extensas y son diferentes, pero solamente saber que existen algunas que están relacionadas a la actividad de la enfermedad, que nos ayudan también para establecer el tratamiento. Sobre todo es el SLEDAI 2K, que es el índice de actividad de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico. Este es como el más importante que noté que se toma en cuenta en las guías de tratamiento para
que nos ayude como a determinar qué medicamentos o en qué fase de actividad se encuentra el paciente. Y pues algunos otros scores para medir el daño de los órganos. Esto más que nada, esta diapositiva, pues para saber que existen estas escalas, al igual que en muchas otras enfermedades. En cuanto a las estrategias del tratamiento, es importante tener, o lo que postulan las guías, es tener una evaluación precisa de la actividad de la enfermedad, una estratificación de acuerdo a los órganos afectados y la severidad, el utilizar fármacos seguros y efectivos, el manejo adecuado de la enfermedad y la prevención y manejo de comorbilidades dependientes de estos tratamientos que vamos a utilizar, con el objetivo de inducir la remisión clínica o un estado de baja actividad, además de prevención de brotes, manteniéndonos con la dosis mínima efectiva de los medicamentos para pues tener estos objetivos cubiertos. Y estos conceptos de remisión clínica y estado bajo de la actividad los definen las guías como actividad baja de la enfermedad, como un slide, como les comentaba, esta escala que nos habla de la actividad menor de 4, sin afectación de órganos mayores, sin la presencia de anemia hemolítica, sin fiebre ni clínica gastrointestinal, que no haya nuevos datos de actividad en comparación con la evaluación previa, que haya dosis de mantenimiento de glucocorticoides a dosis bajas, menores de 7.5 miligramos por día de prednisona, y que esté con un tratamiento inmunosupresor a dosis estables, que no requiere estar aumentando la dosis. Eso es a lo que se considera una actividad baja de la enfermedad. Y la remisión es tener una puntuación en las escalas de severidad SLADAI menor a 1 o tenerla en 0, así como una remisión serológica, es decir, tener los anti-DNA de doble cadena negativos y un complemento normal, y tener tener al paciente solo con los antipalúdicos, que son la hidroxicloroquina, con prednisona a dosis bajas, que es menor a 5 miligramos por día, y la duración de la remisión que sea por lo menos de igual o 6 meses. En cuanto a la prevención de brotes, que es otro de los objetivos del tratamiento, un brote se puede definir como un aumento medible en la actividad de la enfermedad que generalmente conduce a un cambio de tratamiento. ¿Y cuáles son estos factores que predisponen a la presencia de brotes? La edad más temprana de inicio de la enfermedad, el no usar el tratamiento antipalúdico, la hidroxicloroquina, la actividad generalizada persistente de enfermedad y la actividad serológica persistente, es decir, que se mantenga el paciente con positividad de los anticuerpos anti-DNA de doble cadena y un complemento bajo. Y la estrategia pues es evaluar la adherencia de los pacientes al tratamiento para poder evitar esta presencia de brotes. Y bueno, estos son, de acuerdo a las guías, las diferentes estrategias de tratamiento que, como sabemos, en las enfermedades reumáticas consisten en una fase de inducción y en una fase de mantenimiento. Y esto depende mucho de la actividad y del grado de actividad de la enfermedad, la cual se puede dividir en una enfermedad con actividad leve, moderada y grave, de acuerdo a los diferentes scores que les comentaba. En caso de leve, solamente tienen fatiga, el rash malar, la alopecia difusa o mialgias y plaquetas que no son menores a 50,000. Arriba de 50,000 se considera una actividad leve, en la cual en todos los pacientes se inicia con AINES o con inhibidores de la COX-2 y con glucocorticoides menores a 20 miligramos. Y el tratamiento de mantenimiento son la hidroxicloroquina o los antipalúdicos. Y dependiendo de cómo se encuentra el paciente, en algunas ocasiones incluso se les puede dar metrotexato. En el caso del paciente que tenga un cuadro clínico moderado, es decir, que tenga fiebre, que tenga el rash, que tenga con vasculitis cutánea, alteraciones renales o que tenga plaquetas entre 50,000 y 25,000, no menores a 25,000, se considera que el paciente está en una actividad moderada de la enfermedad, en el cual la dosis es moderada de los glucocorticoides y que incluso se le puede dar algunos otros medicamentos inmunosupresores como la ciatoprina o el metrotexate. Y que posteriormente pues se va a llegar a un tratamiento de mantenimiento que de igual manera siempre va acompañado con la hidroxicloroquina. Y en el caso que el paciente tenga una actividad de la enfermedad grave donde involucra múltiples órganos y sistemas con pericarditis, con nefritis lúpica,
con trombocitopenia menor a 25,000. La dosis de prednisona incluso pueden ser bolos de metilprednisolona y dejar la prednisona a dosis altas de acuerdo a como lo necesite el paciente e incluso pues darle medicamento inmunosupresor. Estas son de acuerdo a las guías europeas y americanas. Hay una guía de práctica clínica del Colegio Mexicano de Reumatología que de igual manera nos dice cómo dar los glucocorticoides y a qué dosis dependiendo de la actividad de la enfermedad. Si es una actividad baja, se recomienda dosis bajas de menos de 7.5 miligramos por día, una actividad moderada de 7.5 a 30 miligramos por día y una actividad grave se puede dar 30 a 100 miligramos por día o incluso bolos de metilprednisolona. Y tras encontrarse el paciente durante 6 semanas de tratamientos a una dosis alta y que el paciente tenga o que se cumpla estos objetivos que son lo de la remisión, de acuerdo a los criterios que les comentaba, que tenga un SLADI de 0, que solamente se encuentre con hidroxicloroquina o que no requiera glucocorticoides o una actividad baja de la enfermedad, se llega a la fase de mantenimiento en donde se debe de disminuir a la dosis mínima necesaria de glucocorticoides. Si es posible, suspenderla. Y si no, pues al menos dejarla con un mantenimiento menor de 7.5 miligramos por día. El tratamiento se basa sobre todo en 5 pilares, que son los tratamientos antimaláricos, que es la hidroxicloroquina, la primera línea de tratamiento, los glucocorticoides, los antiinflamatorios, los inmunosupresores y el tratamiento biológico. En cuanto a la hidroxicloroquina, esta es la piedra angular del tratamiento de lupus, que es el que ya conocemos como Plaquenil, y tiene diferentes mecanismos que favorecen pues el buen manejo de estos pacientes. Entre ellos, que inhibe el receptor de las células B y la señalización del TLR, lo que evita la detección de los ácidos nucleicos, que como conocemos, pues son los autoantígenos en esta enfermedad. Un aumento del pH lisosómico que interfiere en la unión del antígeno con el MHC y un efecto antiinterferón tipo 1 que pues es la citocina clave en esta enfermedad. Dentro de sus beneficios tiene grandes efectos metabólicos con sus efectos hipolipemiantes, antiangiogénicos y antitrombóticos, muy importante en el tratamiento de lupus leve moderado, además de que se ha visto que favorece o aumenta la supervivencia de estos pacientes, previene brotes, previene recaídas y daño a órganos mayores. Este se recomienda a todos los pacientes, para todos los pacientes que tengan lupus, a dosis que no superen los 5 miligramos por kilo de peso corporal real y que no sea que no sea más de 200 a 400 miligramos por día. Y dentro de sus efectos adversos, el más importante que se ha descrito en la literatura, pues es la toxicidad retiniana, que en algunas cortes con el uso de 20 años de uso se ha visto que tiene una prevalencia del 10%. Sobre todo, no es al inicio, es a partir de los 5 años cuando se ha visto este daño, por lo que la evaluación oftalmológica se recomienda que sea al inicio, a los 5 años y a partir de ahí anual. Además, otro efecto adverso frecuente es la hiperpigmentación cutánea. En cuanto a los glucocorticoides, como ya vimos, estos se dan dependiendo del tipo y de la actividad de la enfermedad, de la gravedad, se pueden dar incluso hasta, si es muy grave, la actividad de la enfermedad es grave, incluso como pulsos de metilprednisolona, y esto se debe de minimizar hasta obtener una dosis baja para la etapa de mantenimiento, es decir, menos de 7.5 miligramos por día. Cuando sea posible, retirarse por los efectos adversos que ya conocemos de los glucocorticoides, como la osteonecrosis, la osteoporosis, la mayor predisposición a fracturas, diabetes, alteraciones de la tensión arterial, y en todo paciente que los utilice por más de 3 meses deben de estar suplementados con vitamina D, además de calcio. Y en cuanto al tratamiento inmunosupresor, este se reserva a los pacientes que no responden con la hidroxicloroquina, ya sea sola o en combinación con los glucocorticoides, o en los que no se puede reducir los glucocorticoides o quitar en absoluto. Estos se pueden incluso incluir en la terapia inicial, como vimos, el metrotexate, en casos de enfermedades que amenazan los órganos, por ejemplo, en el caso de la nefritis lúpica, en que se puede utilizar el metrotexate, por ejemplo, para iniciar el tratamiento. Dentro de algunos fármacos inmunosupresores frecuentes tenemos la ciclofosfamida,
que se ha utilizado sobre todo para el mantenimiento de inducción y mantenimiento de la nefritis lúpica. Han habido algunos avances y algunos otros medicamentos que también se han desarrollado que son menos tóxicos, por lo que se ha optado por utilizarlo como el mofetilmicofenolato para la inducción de la nefritis lúpica. En cuanto a la con esta es la dosis de 500 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, y estos son algunos de sus eventos adversos, como la citopenia, infertilidad, trastornos mieloproliferativos, cistitis hemorrágica y cáncer de vejiga. Tenemos la azatioprina a dosis de 1 a 3 miligramos por kilo día, también con algunos efectos adversos importantes como mielodisplasia, teratogenicidad y hepatotoxicidad. El metotrexato, que tiene la función de ahorro de corticosteroides, además de que se ha utilizado sobre todo para enfermedades que tienen alteraciones cutáneas y en articulaciones, y se ha visto que mejora los niveles de anti-DNA de doble cadena y del complemento a dosis de 7.5 a 25 miligramos vía oral o parenteral, con estos algunos de sus efectos adversos como la mielosupresión, hepatotoxicidad, alopecia, estomatitis, entre otros. Y en cuanto al mofetilmicofenolato, es eficaz y que se utiliza ahora de primera línea como tratamiento tanto de inducción como de mantenimiento de la nefritis lúpica, que ese se utiliza, como les comentaba, ya no la ciclofosfamida, sino como primera opción en la nefritis lúpica. La dosis varía dependiendo del órgano y de la gravedad, y la citopenia, las alteraciones en las transaminasas son algunas de sus efectos adversos. Y en el caso de la ciclosporina, estos se utilizan principalmente en nefropatías que son resistentes al tratamiento, siendo la hiperplasia gingival, la hipertensión arterial, el hirsutismo, insuficiencia renal, sus principales efectos adversos. Y bueno, en cuanto a la terapia biológica que se ha desarrollado en los últimos años, tenemos el belimumab y el rituximab, que son los que más se utilizan para el tratamiento de lupus. El belimumab es un anticuerpo monoclonal anti-Bliss, que es la citocina que les comentaba, que participa dentro de estimulando a la producción de los linfocitos B y que favorece la producción de los autoanticuerpos. Entonces es importante este anticuerpo monoclonal pues para suprimir la producción de estos autoanticuerpos. Se utiliza sobre todo en las enfermedades extrarrenales con un control inadecuado con el tratamiento habitual, o en los que no se pueden suspender los glucocorticoides a un nivel aceptable. Tiene mayor respuesta sobre todo si las alteraciones son cutáneas, musculoesqueléticas o serológicas, y estas son las dosis de administración, con el efecto adverso más común, que es la depresión de los linfocitos B. Pues finalmente estamos suprimiendo su estimulación. Y el rituximab es un anti-CD20. Ese se utiliza off-label en pacientes que tienen enfermedad renal y extrarrenal. Aquí lo importante del rituximab es que no se utilice de primera instancia. La regla es que se utilice siempre y cuando el paciente no respondió a algunos otros medicamentos inmunosupresores y al belimumab. Y estas son algunas medidas preventivas importantes. Estos pacientes, para prevenir infecciones, se deben de vacunar, excepto las vacunas de virus vivos atenuados, además de ofrecerles profilaxis con antibióticos como el trimethoprim sulfamethoxazol en caso de tener células CD4 menores a 200, y tratamiento antifúngico y antibiótico en caso de tener neutropenias graves menores a 400 o a 500. La tromboprofilaxis en caso de pacientes, porque ya sabemos que tienen predilección a la trombosis, ya sea con medidas médicas como la heparina o no médicas como las medidas compresivas, además de controlar algunos otros factores que favorecen, o factores de riesgo que favorecen el riesgo cardiovascular, como son el tabaquismo, la obesidad, entre otros. La prevención de brotes cutáneos, sobre todo disminuyendo la exposición solar, así como utilizando siempre protector solar con un factor de protección de 50 mínimo. Y la prevención de fracturas y osteoporosis con el uso de bifosfonatos, de vitamina D y de calcio, como ya les había comentado. Y bueno, como pronóstico, tiene, como ya vimos, una clínica bastante heterogénea, muy variable. Los pacientes tienden a recaer, tienen estos aumentos de actividad y de remisión, y en ocasiones llegan a requerir dosis altas de tratamiento.
Sin embargo, debido a todos estos medicamentos que se han desarrollado, la tasa de sobrevida a 5 años es mayor al 95%, siendo las principales causas de muerte infecciones en un 20-25%, la actividad de la enfermedad, sobre todo hablando de la actividad renal con insuficiencia renal, pero también el neurolupus, la vasculitis o neumonitis, la enfermedad cardiovascular hasta en un 40%, y esto es por esa aterosclerosis prematura que tienen los pacientes, y neoplasias malignas hasta en un 10%, sobre todo linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón. Y bueno, como conclusiones, como les mencioné inicialmente, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, multisistémica, muy compleja, de etiología desconocida, que afecta preferentemente a mujeres en edad reproductiva, en cuya patología las alteraciones sistémicas inmunitarias, así como algunos factores tanto heredables como ambientales, así como hormonales, pues favorecen esa pérdida de tolerancia inmunológica y de regulación inmune que va a favorecer la producción de autoanticuerpos y por ende la formación de los inmunocomplejos, que juegan un papel muy importante en el desarrollo del daño tisular. Sin embargo, en los últimos años se han producido mejorías importantes en el pronóstico debido al diagnóstico temprano, a la identificación de estos autoanticuerpos importantes, a su asociación con la activación de la enfermedad, así como el uso de nuevas estrategias de abordaje de la enfermedad y los diferentes tratamientos que se han desarrollado, como son las terapias biológicas, lo cual pues se ha asociado a un pronóstico bastante prometedor de estos pacientes. Aún falta mucho para poder combatir esta enfermedad por completo y encontrarle una cura, pero pues al menos tenemos todas estas terapias que ayudan a darles una vida más digna a estas pacientes. Y eso sería todo por mi parte. No sé si hay algún comentario o alguna duda.